Queridos amigos, el día de hoy vamos a exponer con la dirección de la profesora Cruzcaya Ugarte Boluarte un caso colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso colombiano es el llamado Vélez Restrepo y familiares versus Colombia. Soy el maestrista Miguel Sánchez Calderón. El nombre de la sentencia es Carlos Vélez Restrepo y familiares versus Colombia. Su fecha es el 3 de septiembre del 2012. El tipo de sentencia es excepción preliminar, fondo, reparaciones y costos. En la sumilla de este caso, tenemos que dentro del conflicto armado interno existente en Colombia desde hace décadas, el día 29 de agosto de 1996, el periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo, más conocido como Richard, estuvo filmando la brutal represión de soldados del Ejército Nacional Colombiano contra una manifestación campesina de los cocaleros, es decir, de los que siembran coca, y en esas condiciones se produjeron muertos y heridos. Y él, el periodista, fue golpeado y destruida su cámara, pero no el video que publicó y denunció ese mismo día. Luego siguió un intento de secuestro y hostigamiento con amenazas de muerte a él, a su esposa y a sus dos hijos, lo que lo obligó a exilarse. Nunca encontró justicia en Colombia, pues más bien derivaron el caso a la justicia militar. La Corte determinó responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la violación a los derechos que vamos a exponer. Las víctimas son Luis Gonzalo Vélez Restrepo, padre de familia, la señora Araceli Román Amariles, su cónyuge, y sus hijos Mateo y Juliana Vélez Román. Los hechos probados por la Corte Interamericana y que constan en la sentencia son los siguientes. El señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo se desempeñaba como camarógrafo en el Programa Nacional de Noticias Colombia 12.30, con sede en Bogotá. Vivía en Bogotá con su cónyuge, Araceli Román Amariles, y sus hijos Mateo y Juliana Vélez Román, de aproximadamente 4,5 años y 1 año y medio de edad respectivamente. El 29 de agosto se produjeron los hechos de la agresión en el municipio de Morelia, cuando él cubría una de las marchas cocaleras contra la política fundamental de fumigación de los cultivos de coca bajo el contexto del Plan Colombia, donde decenas de miles de personas se manifestaban. Después de los hechos y después de la publicación del video que no se logró destruir, el comandante del ejército declaró al día siguiente que hubo excesos por parte de miembros de la policía militar y hubo agresión física contra personas participantes de la asonada que se encontraban en estado de indefensión. Resultaron, según ese informe, 11 civiles atendidos en el hospital. El señor Vélez Restrepo alcanzó a filmar cómo golpeaban a los campesinos con las culatas de los rifles de los soldados. Y en esas condiciones golpearon a un manifestante indefenso cuando 3 de los soldados detectan que estaban filmándolos y corrieron a alcanzar al periodista. El comandante ordenó que se incautara la cámara de video y luego fue agredido físicamente por varios, quienes buscaron impedirle que siguiera grabando y quitarle la grabación. El señor Vélez Restrepo cuenta que se detuvieron en la agresión cuando otro militar intervino. Y esta agresión destruyó la cámara, pero no la cinta de video. De la grabación es posible constatar que varios, con vestimenta y botas militares, agredieron físicamente al señor Vélez Restrepo, al mismo tiempo que le gritaban repetidamente frases irrepetibles que
en la sentencia aparecen con puntos suspensivos. Tuvo que ser llevado al hospital y después de un tratamiento de urgencia, tuvo que también ser trasladado vía aérea a una clínica en la ciudad de Bogotá por fuertes dolores en el pecho, en el abdomen y en los testículos y una tos frecuente atendida mediante terapia respiratoria. Allí estuvo internado hasta el 30 de agosto de 1996 y luego tuvo un periodo de incapacidad de 15 días en su residencia. Posteriormente a esta agresión, tenemos que referir que en la época y los años posteriores había un riesgo especial para los periodistas y comunicadores sociales. Muchos periodistas amenazados no denunciaban las agresiones. Sin embargo, un perito nombrado por el gobierno, por el Estado, sostuvo que las amenazas revestían especial gravedad, tomando en cuenta de que muchos habían sido asesinados, secuestrados o tuvieron que abandonar el país. Y citó a un reconocido periodista colombiano en relación a este tema, afirmando que en Colombia las amenazas se cumplen. A mediados de septiembre de ese mismo año, el señor Vélez Restrepo comenzó a recibir llamadas amenazantes en oficina y en casa, tildándolo de sapo, entre comillas, amenazándolo de muerte, extendiendo a su hijo y a su esposa, por lo que tuvieron que cambiar de domicilio. Cuando volvieron a su domicilio, volvieron a recibir amenazas mediante notas y teléfono y hasta un intento de secuestro del cual escapó a viva fuerza la víctima en octubre de 1997. El señor Restrepo, al considerar que no tenía la seguridad ni la protección del Estado a pesar de haber denunciado, tuvo que salir del país y vivió solo un año en Estados Unidos. La familia Vélez Román estuvo separada casi un año y se reencontró en los Estados Unidos de América, país en el cual han residido hasta la actualidad. En cuanto a los derechos vulnerados, tenemos en primer lugar la integridad personal. La Corte ha determinado la responsabilidad internacional del Estado de Colombia, teniendo en cuenta el informe del perito psiquiatra Kessler, efectuado en noviembre del 2011 y enero del 2012, que diagnosticó que el señor Vélez Restrepo, la señora Román Amariles y su hijo Mateo Vélez Román sufren de trastorno crónico por estrés postraumático y depresión mayor, y que Juliana sufre de depresión crónica leve, lo cual se debe tanto a los hechos de agresión contra el señor Vélez el 29 de agosto de 1996, a las amenazas, intimidaciones e intentos de privación de la libertad, pero también se relaciona en gran medida con las consecuencias de haber tenido que salir de Colombia a vivir en Estados Unidos de América en condición de asilados. El Estado, según esta sentencia, tampoco hizo una investigación que permitiera esclarecer y desactivar el hostigamiento contra la familia Vélez Román. El segundo hecho vulnerado es la libertad de pensamiento y de expresión. La Corte Interamericana en esta sentencia resalta los dos aspectos que tiene el derecho de libertad de pensamiento y expresión. El señor Vélez Restrepo fue agredido mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas, dice la sentencia, como camarógrafo de un noticiero nacional, y que la agresión por parte de militares tenía el propósito de coartar su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión para impedir que continuara grabando los acontecimientos que allí se presentaban, así como que difundiera las imágenes que ya había grabado. El tercer derecho vulnerado es el derecho a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. El Estado, en este caso, reconoció parcialmente su responsabilidad por la falta de una investigación seria. Sin embargo, la comisión que actúa como fiscal en este caso, en los casos que trata la Corte Interamericana, manifestó que la controversia subsistía en relación
con la violación de los artículos 8.1, que tiene que ver con garantías judiciales, y 25 de la Convención respecto a la actuación de la justicia penal militar en el presente caso. Entonces, la Corte tuvo que pronunciarse por la alegada violación a la garantía del juez natural. Y en ese sentido, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la falta de competencia de la jurisdicción penal militar para juzgar violaciones de derechos humanos y el alcance restrictivo y excepcional que debe tener en los estados que aún la conserven. Que el fuero militar es incompetente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de los derechos humanos. El siguiente derecho vulnerado, convencionalmente hablando, es el derecho a la circulación y de residencia. La Corte considera que en el presente caso se configuraron restricciones de facto al derecho de circulación y de residencia del señor Vélez Restrepo, la señora Román Amarilis y sus hijos Mateo y Juliana Vélez Román, debido a que las omisiones del Estado de garantizar el derecho a la integridad personal de la familia a través de la investigación y de medidas oportunas llevó a que la familia buscara el exilio. Por lo tanto, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y de residencia en contra de toda la familia Vélez Román. El siguiente derecho vulnerado es el derecho a la protección a la familia y derechos del niño. La Corte destaca que en septiembre de 1996, Mateo Vélez Román tenía 4 años y 8 meses de edad, y Juliana Vélez Román tenía 1 año y medio de edad. Ese tribunal ha entendido que, conforme a la Convención Americana, el Estado se obliga a promover las medidas de protección especial orientadas en el principio de interés superior del niño. El tribunal estimó que las amenazas y hostigamientos contra el señor Vélez Restrepo y su familia a partir de septiembre de 1996 y la falta de adopción de medidas de protección oportunas implicaron un incumplimiento del Estado de su obligación de protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales de la familia. Entonces la Corte encontró que, debido a que el señor Vélez tuvo que salir del país primero y la familia Vélez Román permaneció separada casi 1 año, se generó una severa afectación al disfrute de la convivencia entre los miembros de dicha familia. El señor Vélez Restrepo tuvo que salir primero y la familia pudo reunirse una vez que obtuvieron la aprobación de la solicitud de asilo por las autoridades de Estados Unidos de América. En cuanto a las reparaciones, la Corte estableció que su sentencia por sí misma constituye una forma de reparación. En segundo lugar, el Estado debe garantizar las condiciones para que los miembros de la familia Vélez Román regresen a residir en Colombia en caso de que así lo decidan. En tercer lugar, el Estado debe brindar atención en salud a las víctimas a través de sus instituciones de salud especializadas si las víctimas manifiestan su voluntad de regresar a residir a Colombia, de acuerdo a los plazos establecidos en la presente sentencia. En caso de que los miembros de la familia Vélez Román decidan no regresar a residir en Colombia, el Estado debe pagarles las cantidades fijadas en el párrafo 271 de la presente sentencia, con el propósito de contribuir a sufragar los gastos de atención en salud. En cuarto lugar, el Estado debe realizar las publicaciones que se han indicado en esta sentencia en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia. 5. El Estado debe incorporar en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas un módulo específico sobre protección del derecho a la libertad de pensamiento y expresión y de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales en los términos en que la sentencia ha precisado. 6. El Estado debe informar si es que, de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, es posible adoptar otras medidas o acciones que,
permitan determinar responsabilidades en el presente caso por los hechos de la agresión del 29 de agosto de 1996 y las amenazas y hostigamientos de 1996 y 1997 y, en caso afirmativo, llevar a cabo tales medidas o acciones de conformidad a la presente sentencia. 7. El Estado debe conducir eficazmente y en un plazo razonable la investigación penal por el intento de privación de la libertad del señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo, ocurrido el 6 de octubre de 1997, de forma que permite el esclarecimiento de los hechos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea de conformidad con lo establecido en el párrafo 285 de la presente sentencia. 8. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. 9. Y último, el Estado debe, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir la misma. En los puntos resolutivos, la Corte por unanimidad declara, en primer lugar, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal. Segundo, el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en relación con el señor Luis González Restrepo. En tercer lugar, el Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y de residencia de toda la familia Vélez Restrepo. En cuarto lugar, el Estado es responsable por la violación del derecho de protección a la familia, en perjuicio de todos los miembros de Vélez Román. 5. El Estado es responsable por la violación del derecho de protección a la familia y de los derechos del niño, en perjuicio de Mateo y Juliana Vélez Román, los hijos del matrimonio. 6. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de toda la familia Vélez Román. 7. El Estado no es responsable por la alegada violación del artículo 4 de la Convención Americana, es decir, del derecho a la vida, en relación con el artículo 1.1 respecto a la obligación de cumplimiento de los acuerdos de la Convención. Los jueces a cargo de esta sentencia fueron, como presidente, el peruano Diego García Sayán. Luego está Manuel Ventura Robles, Leonardo Franco, Radis Abreu Blondet, Alberto Pérez Pérez, Eduardo Bio Giorossi. El tipo de voto fue por unanimidad. Unanimidad. Eso es todo. Muchas gracias, queridos amigos.